Esta semana a mi hijo Juan Esteban le dio una gripa y lo llevé al médico. Y cuando uno va al doctor siempre le hacen las preguntas de rutina. Que si usted ha sufrido de esto, que si en su familia hay antecedentes, algún pasado que señale alguna incidencia o alguna señal de que esto se puede volver recurrente. Finalmente la conclusión es que debido a que yo tenía un antecedente en mi vida, mi hijo ahora tenía la predisposición a seguir sufriendo ese cuadro alérgico que estaba manifestando. Y mientras iba de regreso a mi casa, el Espíritu Santo me hizo reflexionar y me ayudó a entender algo. Muchas veces aceptamos una realidad que no es la nuestra. De pronto no es una enfermedad trascendental, una enfermedad mortífera. Y muchas veces cuando se presentan este tipo de circunstancias, pues nuestra tendencia es aceptarlo, consciente o inconscientemente. Pero el Espíritu Santo me llevó y me animó a explorar qué conexiones había en mi vida con la enfermedad o con las diferentes enfermedades para que yo las pudiera romper. Y por eso he titulado esta enseñanza hoy, Rompiendo conexiones con la enfermedad. El Espíritu Santo me ha animado a levantarme y decir que debo ser intolerante. Diga conmigo, voy a ser intolerante a la enfermedad, a cualquier enfermedad. Desafortunadamente nos enfrentamos a ella solo cuando consideramos que ya está produciendo en nosotros un evento devastador. Las enfermedades sí molestan y sí disgustan a Dios, pues muchas de nuestras enfermedades no nos dejan cumplir a cabalidad el llamado, el propósito de Dios para nuestra vida. Eso me llevó a hacerme una pregunta: ¿por qué somos tan tolerantes con las enfermedades? ¿Por qué nos acostumbramos a vivir con esa migraña? ¿Por qué nos acostumbramos a vivir con ese problema estomacal? ¿Por qué nos acostumbramos a vivir con ese problema en los ojos? ¿Por qué nos acostumbramos a vivir con ese problema en nuestras manos, en nuestros dedos? ¿Por qué nos acostumbramos tanto a eso? Es la pregunta. Y el Espíritu Santo me dijo, es que nos falta estar más fundamentados en la revelación de lo que Cristo consiguió para nosotros en la cruz. Necesitamos crecer en revelación. Levante su mano y diga, el Espíritu Santo, dame más revelación para crecer en esta verdad. Tenemos que aprender a tomar nuestro lugar delante de Dios y usar todo lo que Cristo ha hecho para nosotros o por nosotros para remover las enfermedades. Ahora, necesito entender algo en esta mañana y debo tenerlo absolutamente claro. Dios no me quiere ver enfermo. Dígalo conmigo, Dios no me quiere ver enfermo. ¿Sí? La enfermedad no es un propósito ni el deseo de Dios, ni está en el corazón de Dios. Dios no vino a enfermarnos, Dios vino a destruir las obras del maligno. Claramente la palabra nos muestra que la fuente de la enfermedad es Satanás. Jesús dijo que el enemigo había venido a matar, a robar y a destruir. Pero la pregunta es, ¿cómo puede el enemigo enfermar a un hijo de Dios? ¿Por qué tiene él bases, fundamentos para establecer enfermedades en nuestra vida? Y hay dos versículos que nos permiten ver la manera como el enemigo enfrenta y conlleva la enfermedad a nuestra vida. Dos versículos. El primero está en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. ¿Qué dice la palabra de Dios? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Y aquí hay una palabra interesante, adversario. Cuando buscamos esta palabra en el original, en el griego, esta palabra adversario es la palabra antidikos. Y denota a una persona que trae una demanda judicial delante de un juez para quitar y negar lo que le corresponde a otra persona. Lo voy a volver a repetir. La palabra adversario en el griego es la palabra antidikos. Y esa palabra denota a alguien, a una persona que trae una demanda judicial para negar o para quitar un derecho adquirido a otra persona. En nuestro caso, ¿qué es lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario por nosotros? Adquirió un derecho. El profeta Isaías en Isaías 53 declaró que Cristo llevaría todas nuestras dolencias. En ese pasaje de Isaías 53 el profeta dijo que todas nuestras enfermedades ya habían sido ¿qué? Curadas.
Las llagas de Cristo ya curaron todas nuestras enfermedades. O sea, es una realidad. Ya fueron curadas. Pero el enemigo se encarga de buscar bases, argumentos legales para actuar en contra nuestra y establecer un caso judicial delante de Dios como juez para impedir o para negar nuestra sanidad. Entonces el enemigo actúa desde una base legal. Esa es la primera forma. Busca a través de nuestra vida, busca a través de nuestra genealogía, busca a través de nuestros antepasados, de las acciones, de las actitudes, de las decisiones que ellos tomaron para encontrar bases, fundamentos legales que le permitan establecer una demanda que impide que se establezca el decreto que fue revelado por el Señor en la cruz del Calvario. Entonces hay una legalidad, pero también la palabra de Dios en Juan 10:10 nos deja ver que hay otra faceta y es la ilegalidad. Jesús dice que el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Ahora una pregunta, ¿cómo actúan los ladrones? En la ilegalidad, en la oscuridad, sin que nadie los pueda ver, sin que nadie los pueda referenciar. O sea que el enemigo me puede enfermar desde la legalidad, desde una base establecida en mi vida, que vamos a ver a continuación cómo lo hace, o a través de una ilegalidad. Entonces la pregunta es, relacionado con el título que le di de la enseñanza, ¿cómo rompemos esas conexiones con la enfermedad? Pues para poder desarrollar ese proceso, primero tenemos que empezar a ver las evidencias que hay en nuestra vida. Pregunta, ¿hay evidencias de enfermedad en su vida? Levante la mano si hay alguna evidencia de una enfermedad en su vida. ¿Hay evidencias? ¿Sí? ¿Hay evidencias en su familia? Los médicos tienen un argumento lógico, científico, que denota que en la medida que nosotros vamos creciendo, pues las enfermedades que vienen de nuestros antepasados se pueden manifestar o se pueden desarrollar en nuestra vida. Entonces uno va donde el doctor y le dice, el doctor le pregunta, ¿usted tiene familiares que han sufrido de qué? Entonces uno le dice, no, tengo familiares que han sufrido de presión alta, tengo familiares que han sufrido de problemas de azúcar, tengo familiares que han sufrido problemas de corazón. E inmediatamente, desde el punto de vista científico, el médico te dice, tienes una predisposición. Hay una predisposición. Entonces, si hay evidencias en nuestra vida, tenemos que preguntarle al Espíritu Santo si hay una legalidad para que el enemigo haya transferido esa enfermedad de generación a generación, o nosotros le hemos dado alguna base legal para que esa enfermedad se esté manifestando en nosotros o se pueda manifestar en nosotros, o que Él nos revele si el enemigo está actuando desde una ilegalidad. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos va a decir la manera como debemos enfrentar este proceso. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Para romper una conexión con la enfermedad necesitamos revelación del Espíritu Santo. Hay que meternos con el Espíritu Santo. El Señor esta semana me ha llevado a meterme con Él, a preguntar, a indagar, a buscar, a rebuscar en mi historia familiar. ¿Por qué se presentan ese tipo de cosas? Pero no solamente eso, sino empecé a buscar en mí. Porque el enemigo tiene 3 fuentes para establecer bases legales. O sea, cuando él mira nuestra vida, él busca 3 fuentes. La primera fuente se llama el pecado personal. Es lo que yo hago. Y hay un pasaje que nos deja ver que el pecado sí produce enfermedad. Está en Juan capítulo 5. En Juan capítulo 5 tenemos la historia de aquel hombre que llevaba 38 años, que estaba ahí paralítico en un estanque y que no lograba llegar cuando las aguas eran batidas para recibir la sanidad. ¿Alguna vez ha leído ese pasaje? Juan capítulo 5. Después de que Jesús lo sana, tienen un encuentro en el templo y Jesús le dice las siguientes palabras. Juan capítulo 5, versículo 14. Dice, pero después Jesús lo encontró en el templo y le dijo, ya estás sano, así que deja de... ¿Qué tenía que dejar de hacer? Tenía que dejar de pecar. O podría sucederte algo mucho peor. O sea, nosotros tenemos que ser conscientes que el pecado sí nos enferma. El pecado enfermó a David, el pecado sí nos afecta. Y empecemos por el primer pecado, comer mal. ¿Será que comer mal no nos afecta? Comer a las horas que no son, comer mal, no descansar. Hay gente que trabaja y no entiende lo que dice la palabra de Dios. La Biblia dice trabajarás 6 días y descansarás 1. ¿Cuántas horas deberíamos dormir?
8. ¿Cuántas horas deberíamos trabajar? 8. ¿Cuántas horas deberíamos compartir con la familia, hacer otras cosas? 8. Pero no tenemos esa disciplina en nuestra vida, no tenemos ese dominio propio. Lógicamente otros pecados también enferman. Indudablemente cualquier tipo de inmoralidad sexual enferma. El adulterio enferma. La fornicación enferma. La pornografía, la masturbación. Pero también el orgullo, la idolatría, la hechicería, la ira. La ira enferma. Esas rabias que uno toma ahí excesivas y la intolerancia. Pero ¿qué tal el estrés? ¿Qué tal la ansiedad? La preocupación. ¿Cuántos se levantan en medio de la noche así, afanados? ¿Sí? Pierde uno el apetito. Pero por encima de todas las cosas o de cualquier pecado que podamos estar nosotros inmersos, el Señor me llamó la atención sobre uno. Mateo 5, 21 al 22. Yo quiero que usted le preste mucha atención a esto, porque a veces obviamos y parece insignificante. Mateo 5, 21 al 22 dice: ¿han oído que a nuestros antepasados se les dijo no asesines? Si cometes asesinato quedarás sujeto a juicio. O sea, cuando en nuestras manos hay sangre, hay un juicio. Pero yo digo, aún si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. O sea, si todo el tiempo me estoy enojando con todo el mundo, si todo el mundo me irrita, si todo el mundo me molesta, si todo el mundo me espeluca, ¿será que eso no me va a enfermar? Y Jesús dice, quedas sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Y el Espíritu Santo me hizo reflexionar sobre este tema y me dijo, tú no puedes tener resentimiento con absolutamente nadie. Y empecé a recordar cosas y me llevó a una época de mi niñez. Y en mi niñez, en donde nosotros vivíamos, las casas en la parte de adelante se podían conectar. O sea, yo quería ir a donde mi vecino, simplemente abría mi puerta y me iba para la casa del vecino. Pero en algún momento de la historia, no sé por qué y todavía me sigo preguntando la razón, ellos decidieron cerrar el paso. Entonces el vecino de la izquierda puso una reja que ya me impedía ir a la casa de él, y a mi hermano y a mí. Y el vecino de la derecha hizo lo mismo. Mientras tanto, ellos sí se podían intercomunicar entre ellos. Literalmente fue como ponernos en medio de una jaula. Y eso causó molestia en mi papá, en mi mamá y en nosotros mismos. Pero el Señor me decía, tienes que perdonar. Porque la falta de perdón es un hilo conductor a través del cual el enemigo encuentra una base legal para enfermarnos. ¿Cómo estás tú hoy con el perdón? Mateo 7:2 dice, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. Cuando una persona te hace algo que a ti no te agrada, que te duele, tú empiezas a juzgar la acción. Empiezas a juzgar la actitud. Es que es malo, es que seguramente es envidioso, es que seguramente nos tiene envidia. Esas fueron las suposiciones que vinieron a mi mente. Pero el Señor inmediatamente me dijo, ¿sabes qué? No juzgues. En el fondo de tu corazón, tú no sabes cuál es la acción o por qué tomaron tal decisión. Mejor no juzgue. Mejor perdone. Pablo dice en Romanos que es mejor que perdonar y bendecir. ¿Usted quiere ser libre de la enfermedad hoy? Perdone y bendiga. ¿Alguien le ha hecho daño alguna vez? ¿Ha sentido rabia contra esa persona? ¿Se ha sentido indignado o molesto? ¿Cuántas veces en su mente le ha descuartizado y le ha cortado el pellejo? Alguno tiene una mente así y uno disfruta en la mente cortándolo, picándolo. Pero el Señor nos dice hoy, perdonen y bendíganlos. Por encima de todos los pecados se enferman, pero la amargura, el enojo y el odio sí le dan derecho legal a Satanás para enfermarnos. ¿Qué otra fuente judicial busca el enemigo para acusarnos e impedir y robarnos la bendición de la sanidad?
nuestras transgresiones. La palabra transgresión en el hebreo está relacionada con rebelión. Significa cuando abierta, decididamente, nosotros tomamos la decisión de ir en contra de la palabra de Dios. El mejor ejemplo, David. David fue en contra de la palabra de Dios. David buscó a una mujer que era casada y él sabía que no debía estar con esa mujer, pero a pesar de eso, él decidió seguir los impulsos de su corazón. Y por eso él entró en una transgresión. Transgresión es cuando tú haces algo en contra de lo que Dios quiere decididamente, determinadamente. Sabiendo que no le agrada a Dios, tú lo haces. Salmo 32:1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Me gusta como lo dice la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente dice, no habla de transgresión, sino de desobediencia. Y eso nos da un entendimiento más amplio de lo que significa transgresión. Transgresión significa no obedecer la voz de Dios. Porque a veces para nosotros es fácil identificar la transgresión cuando sí, Dios dice no adultere, pero yo adulteré decididamente. Entonces ahí transgredí la palabra de Dios. Pero hay ocasiones en donde Dios nos da palabra a través de la Biblia, o Dios nos habla a través de una voz profética y nosotros no seguimos las instrucciones de ese profeta. En ese momento, cuando nosotros no caminamos en la dirección que Dios está estableciendo para nuestra vida, estamos andando en un camino de transgresión. Hace muchos años atrás, vi un testimonio de un joven que fue sanado de SIDA. Tenía en su mano el resultado de varios exámenes donde confirmaban que efectivamente tenía SIDA. Y Dios lo sanó. Pero la situación que quiero resaltar es por qué terminó involucrado en un proceso como estos. Porque él decidió transgredir la palabra de Dios. En una reunión en la iglesia le dieron una palabra a este joven, le dijeron, cuídese de la mujer ramera, cuídese de la mujer que está en la calle, usted tiene esposa. Le habló el Señor, le advirtió. Pero él hizo caso omiso de lo que el Señor le estaba hablando. Y él estaba estudiando, estaba casado, pero estudiaba de noche y en medio del estudio conoció a una mujer, se involucró con la mujer y esta mujer terminó contagiándolo de SIDA. Decidió que no escuchar la voz del Señor. Hace algún tiempo también el Señor le habló a una persona y le dijo, no te cases con esa persona. Es una persona que practica cosas que al Señor no le agradan. Es una persona que está involucrada en cosas ocultas. Pero esa persona decidió continuar con sus planes. No estaba dispuesta a pasar la vergüenza de tener que cancelar un matrimonio. ¿Cuál fue la consecuencia? Ese matrimonio trajo a su vida enfermedad. Eso también es transgresión. Por eso nosotros tenemos que estar atentos. Por eso el Señor le dijo a Josué, ¿quieres que te vaya bien en la vida? Escucha la palabra de Dios, medita en ella de día y de noche y no dudes en cumplir todo lo que Moisés te ha ordenado. Si nosotros queremos caminar en la sanidad, tenemos que obedecer a Dios. Pero hay una tercera fuente y se llaman las iniquidades. La palabra iniquidad está relacionada con perversidad. Son los pecados, son las transgresiones de nuestros antepasados que nunca se resolvieron y que el enemigo usa hoy como base legal para atacarnos. Nuestras familias eran especiales. Nuestros antepasados no tenían el mismo conocimiento que tal vez usted y yo hoy podemos tener de la palabra de Dios. Hace 50, 60 años atrás no se le permitía a mucha gente leer la Biblia. La Biblia era algo que estaba dedicado y era exclusivo para cierto grupo de personas. No estamos hablando de 200 años, estamos hablando de 60, 70 años atrás. Y la Biblia dice que la falta de conocimiento de la palabra trae muchas cosas. ¿Por qué perece el pueblo de Dios? ¿O por qué perece la gente? Por falta de conocimiento. Y nuestras familias en esa falta de conocimiento caminaron en una forma muy diferente a como lo establece la palabra de Dios. Nuestras familias, o por lo menos la mía, estaba llena de idolatría. ¿Cuántas de sus familias ustedes se acuerdan allá adorando al uno, al otro, allá de la idolatría? Nuestras familias no solamente mezclaban o tenían la idolatría, sino que la mezclaban con hechicería.
Entonces se daban el lujo de leer el tabaco, se daban el lujo de leer la taza de chocolate, se leían las cartas. Pero eso sí, todos los domingos estaban ¿en dónde? En la iglesia. Había una mezcla. Y nuestras familias se caracterizan ¿por qué? Por esa mezcla. En mi familia había adulterio. En mi familia se hablaban de casos de zoofilia o de bestialismo. Entonces se contaban las historias, las anécdotas acerca de la primera relación sexual de los jóvenes con un animalito, etcétera, etcétera, porque eso era muy cultural, eso es muy cultural. Y esa es nuestra realidad, pero la Biblia dice que eso es una rebelión. Y eso va en contra de la palabra de Dios. Y el enemigo utiliza esas bases legales de nuestros antepasados para impedir que nosotros recibamos lo que Dios quiere para nuestra vida, que es la sanidad. Pero también nuestra familia o muchas familias se caracterizaron por los negocios ilícitos, por los robos, por la opresión al necesitado, por la violencia. Uno tiene que acordarse de la historia de Colombia. Ya hace muchos años, o 50 o 60 años atrás, Colombia vivió un periodo de violencia muy fuerte. Y en medio de todo lo que se vivió, mucha gente por defenderse tenía que asesinar. O me mataban a mí o yo mataba, pero el instinto de supervivencia nos lleva a reaccionar de cierta manera. Pero la Biblia dice que la sangre clama, la sangre en la tierra clama. ¿Conoce usted sus antepasados? ¿Qué hacían? ¿A qué se dedicaban? Tenemos que investigar para poder cortar las bases legales para que el enemigo deje de usarlas para impedir nuestra sanidad. Pero también hay otra iniquidad presente en nuestras vidas. Se llaman los pactos, que son tratos que se hacían con las tinieblas para recibir protección, prosperidad y poder. Si a un niño recién nacido o pequeño le daba fiebre, ¿qué hacían antes? ¿Lo qué? Los santiguaban. ¿Y qué es eso? Es un rezo que se hace a una fuerza, a un poder espiritual para impedir que le hagan ¿qué? Daño. Eso se llama tratado. Eso es un pacto que uno hace con las tinieblas. En la ignorancia le ponían aquí el mate para evitar que el mal de ojo. Es que lo miraron, no, es que alguien tiene envidia del niño, póngale el mate. Esas son nuestras familias. Y el enemigo revisa la historia genealógica, va subiendo por el árbol y dice, uy, aquí hay hechicería, uy, aquí hay brujería, aquí hay consagración a cosas oscuras. Entonces nosotros pensamos que en el mundo espiritual no se toman en serio las cosas que hacemos. Hoy quiero decirle que en el mundo espiritual cada cosa que hacemos le dan trascendencia. Que usted entró a un lugar, a una iglesia y encendió por allá una vela porque quería pedir un deseo, porque esa era también una de las tradiciones, que uno entraba a un lugar, uno encendía una vela por primera vez y allá el Señor le iba a conceder un deseo. Eso se llama pacto. Y el enemigo lo toma en serio y dice, encendiste una velita, adoración. Y la Biblia dice que uno termina pareciéndose a lo que idolatra. Ok, y esa virgen tiene tal cosa. Bueno, entonces empieza a actuar en tu vida. Así operan las tinieblas. Hacemos un fetiche, le damos poder. Esta semana hablaba con mi papá y él me decía que yo no me acordaba, pero él me hizo recordar que en Bogotá se hacía una cruz para mayo, en el mes de la Virgen, y se hacía una cruz y entonces uno la envolvía en árbol de olivo y entonces en una bolsita se colocaba arroz y monedas. ¿Cuál era el propósito? Que siempre hubiera una provisión y que siempre hubiera comida. Eso es una forma de hacer que un fetiche, le estoy dando poder a algo que no tiene, a un objeto inanimado. Pero eso somos ¿quiénes? Nosotros. En esta región que somos muy dados a consultar a un señor, a un doctor llamado José Gregorio Hernández. Tiene consultorio y todo. No, mijo, tranquilo, esta noche viene José Gregorio, él me atiende, él me opera, él me sana. ¿Qué está haciendo usted cuando practica este tipo de cosas? Un pacto con un poder espiritual oculto que tiene sobre nuestra vida influencia para traer muerte. ¿Cuántos saben que en su familia por allá consultaron al amigo José Gregorio? Aquí se busca mucho al doctor José Gregorio. Mucha gente cree en eso. Y esos son pactos. Pero también nuestra iniquidad está referida a las consagraciones. Familias enteras ofrecidas a los ídolos. ¿Cómo te llamas? No, María Fátima.
¿Cómo te llamas? No, Juana del Socorro. Nos parecemos a lo que adoramos. ¿Conoce usted los ídolos de la región? ¿Conoce los ídolos de su familia? Cuando mi abuela murió, el legado que recibió mi papá fue el supercuadro del Sagrado Corazón de Jesús. En toda la escalera subíamos y decíamos, oh Sagrado Corazón, bendícenos. Ese fue el legado. Somos el país del Sagrado Corazón, religioso, divino niño. En fin, todos los santos que uno puede revisar. Pero también nosotros tenemos que revisar en nuestra familia, en esas consagraciones, nuestras etnias. ¿Tiene usted claro cuál es el trasfondo de su familia? Ayer una persona, cuando se terminó la reunión del sábado, me escribió y me dijo, mire, ¿sabe que me acabo de acordar algo? No recordaba que mi abuelo, por la línea materna, era africano, o sea, tenía ascendencia africana. Y empecé a entender por qué me pasan ciertas cosas, porque mi abuelo practicaba esto y esto. Aquí hay muchas personas, nuestra idiosincrasia, el trasfondo cultural de nosotros involucra mezclas indígenas, africanas, españolas, aquí hay de todo. Nosotros somos un cóctel de mezclas que necesitamos revisar. Hace muchos años atrás llegó un joven a la iglesia. Y ese joven no salía de una cuando entraba en otra. Se fracturaba un brazo, el siguiente mes se fracturaba un dedo. Luego tenía un accidente en el carro. Luego se golpeó la cadera. Y así sucesivamente. Y nosotros ministrándolo. Pero usted puede ministrar muchas cosas, pero si no hay revelación nunca va a dar con la raíz. Hasta que un día dijimos, no hermano, usted entra en un ayuno 21 días, hágale, a ver que Dios nos muestre qué es lo que pasa. Y después de los 21 días, él pudo entender que su papá lo había consagrado a la masonería. Él era una persona consagrada y había un pacto, había una consagración obrando sobre él. Y el hecho de que él quisiera como involucrarse en las cosas de Dios hacía que el pacto obrara en contra de él. ¿Qué es lo que tenía que hacer ese joven? Romper el pacto, romper la consagración que se había hecho. Porque había una declaración de que las generaciones de esa familia, el apellido de esa familia estaba puesto al poder de la masonería. Necesitamos evaluar, revisar nuestras consagraciones. Y finalmente, como línea de iniquidad también están las palabras de maldición de personas de autoridad sobre nuestra vida. Hay papás que han maldecido literalmente. Nunca hubiera deseado que nacieras. Eres lo peor que me ha pasado. Esas palabras de personas que están en autoridad dan bases legales para que el enemigo pueda cobrar sobre nuestra vida. Pero aquí hay algo más que quiero agregar y yo quiero que usted en esto preste mucha atención. Hay mucha gente y nosotros no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Y hay gente que no le vamos a caer bien, gente que nos va a hacer la guerra, gente que nos va a desear lo malo, gente que nos envidia, gente que no nos quiere. Y esa gente va a poder pronunciar muchas cosas. Hay gente que habla y dice, lo quiero ver mal, lo quiero ver destruido, quiero que su matrimonio se acabe, quiero verlo enfermo. Muchas cosas. Pero la Biblia dice algo interesante. Dice que nosotros nos levantaremos y condenaremos toda lengua que se levante en juicio en contra de nosotros. Esas palabras de personas que no están en autoridad no deberían cobrar efecto en mi vida, a menos que... Y aquí es donde usted le va a prestar mucha atención, a menos de que yo tenga un vínculo emocional negativo con esa persona. Es decir, mi vecino no me quiere y mi vecino me hace la guerra y mi vecino me busca descontrolar y mi vecino entonces me insulta y mi vecino me agrede y mi vecino hace lo que sea, el vecino literalmente me ha gritado, me ha insultado, me ha maldecido. Si yo no perdono, si yo no trato con esa herida en mi corazón, se creó un vínculo emocional a través del cual el enemigo encontró un camino para levantar una base legal en contra mía y tomar esas palabras como palabras vigentes y hacerlas efectivas en contra de mí. De ahí la importancia, la relevancia de que nosotros resolvamos nuestros asuntos. Por eso la palabra de Dios dice que tenemos que perdonar.
y bendecir. Es hora, y el Señor me ha puesto algo y quiero ser muy intenso con esto, es que es hora de que usted revise con quién tiene conflicto. Mire que el Señor me llevó a resolver un conflicto de hace 35 años. Y yo decidí, ya los perdoné, no sé si están vivos, no sé dónde están, pero yo decido perdonar. El día que me los encuentre los abrazo, los saludo, los bendigo y sigo orando para que el Señor lo siga haciendo. Pero no puede encontrar nada en mí. Mira al de al lado, dígale, el enemigo no puede encontrar nada en ti. Uy, pero es que usted no sabe lo que uno siente, es que usted viera la vergüenza que me hizo pasar. No sé. Pero el Señor dijo que nosotros seríamos perseguidos, que nosotros seríamos señalados y acusados falsamente, pero que Él había vencido al mundo. Entonces, no le demos la oportunidad al enemigo de que use el resentimiento, la amargura, el odio, el resentimiento, el dolor para activar nuestras enfermedades. Entonces usted se preguntará, ¿hay bases legales? Sí. ¿Cómo las resuelvo? Pues las confiesa, se arrepiente y se aparta. Eso dijo David, confesé mi pecado, me aparté. ¿Y qué alcanzó? Misericordia. ¿Quién lo va a convencer a usted de esto? El Espíritu Santo. Espíritu de Dios, en mi vida hay pecado, y el Espíritu Santo le va a decir sí. En mi familia hay transgresiones, iniquidad, y el Espíritu Santo le va a decir sí. Ahí están las evidencias. Mira, toda tu familia se divorcia, todos tus familiares están enfermos, y uno empieza a ver, ay, sí, hay una iniquidad. ¿Cómo trato con ella? A través de la confesión, el arrepentimiento. Porque cuando yo me arrepiento, la sangre, la acción de la sangre de Jesús cobra vigor en nuestra vida. No hay nada que la sangre de Cristo no pueda borrar. Apocalipsis 12:11, mire lo que dice. Dice, y ellos, está hablando al acusador, acerca del acusador, le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Cuando usted se humilla delante de Dios y le dice, Señor, perdóname por mis pecados, perdóname por los pecados de mi familia, de verdad que sí hicimos esto. En nuestra ignorancia pensábamos que eso era lo bueno, pero ya nos damos cuenta que no. Que consultar a un muerto, orarle a las ánimas del purgatorio, ir allá al cementerio y orarle a los muertos, eso no te agradaba a ti. Yo te pido perdón hoy, Señor. Y sé que en mi ignorancia lo hice, pero hoy me pongo de acuerdo con tu palabra y te pido perdón. La sangre de Cristo se activa. Y usted puede decir, Señor, la sangre de Cristo y me limpia, la sangre de Cristo y me lava, la sangre de Cristo y me renueva. La sangre de Cristo revoca ahora mismo el acta condenatoria que impide que yo pueda recibir lo que ya es mío, porque esa sanidad ya es mía, porque Cristo la ganó para mí en la cruz del Calvario. Eso sí hay una legalidad. Si hay una ilegalidad, simplemente la declaramos, es ilegal. Y tiene que irse en el nombre de Jesús, y la sangre de Cristo nos restaura. Pero hay un segundo elemento para romper las conexiones con la enfermedad, se llama fe. Debo presentar mi caso delante del juez, resuelvo el asunto legal, pero luego ¿qué? Tengo que tener fe. ¿Fe para qué? Para declarar ilegal la enfermedad. Fe para creer que Dios tiene derecho legal para perdonarme y limpiarme. Fe para recibir paz en la mente y en el corazón. Fe para establecer sobre mi vida una verdad bíblica, que por su llaga ya yo fui sanado. Se necesita fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y nosotros tenemos que entender algo, la fe es demostrativa. A un ciego llamado Bartimeo le dijeron, por ahí viene Jesús. ¿Qué hizo el ciego? Se levantó, se quitó el manto que demostraba que era una persona enferma y empezó a gritar. ¿Qué gritó? Ten misericordia de mí. ¿Hay alguien que quiera sanidad hoy en su vida? Pues tiene que hacer algo. No sé si se va a parar en la silla, si va a levantar la mano, si va a gritar, si va a decir, Señor, aquí, 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 aquí. Algo tiene que hacer. La mujer del flujo de sangre, ¿qué hizo? Se metió en medio de la muchedumbre, se tiró al piso y dijo, yo tengo que tocarle el manto a este hombre. Algo va a pasar en mi vida si yo le toco el manto a él. Y recibió poder. Los hombres que llevaban a un enfermo que estaba lisiado, paralítico en una camilla, ¿qué hicieron? No podían entrar por la puerta principal porque estaba la casa donde estaba Jesús estaba llena, no cabía nadie. Algo tenemos que hacer. Se subieron al techo, rompieron el techo, bajaron al hombre y lo pusieron delante del Señor. Eso se llama fe. ¿Tiene usted fe? Si no tiene fe, diga al Espíritu Santo, dame fe. Número 3,
¿Cómo podemos romper las conexiones con la enfermedad? Tenemos que declarar el poder de nuestro testimonio. Voy otra vez a Apocalipsis 12:11, dice, ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Cómo vencemos las acusaciones del diablo? Confesamos el pecado, declaramos la sangre de Cristo y ahora hablamos nuestro testimonio. ¿Cuál es nuestro testimonio? Lo que la Biblia dice de nosotros. Hay una evidencia de la cruz. Isaías 53:4-5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, vamos, declárelo, por su llaga. ¿Hay alguien enfermo aquí hoy? Diga, por su llaga fui curado. No dice voy a ser curado, dice ya fui curado. Por su llaga ya fui curado. Ese es mi testimonio. Pero mi testimonio también se basa en las promesas de Dios. ¿Usted cree que Dios se olvida de lo que uno hace? Cada cosa que hacemos en la vida está escrita en un libro. Cada cosa que nosotros hemos hecho en nuestra vida está escrita. Cada cosa que hemos hablado está escrita, porque la Biblia dice que cada palabra que ha salido de nuestra boca daremos ¿qué? Cuentas. Cada cosa. El día que usted fue movido a compasión por el Señor y usted sin medir lo que tenía en el bolsillo lo entregó, eso Dios lo tiene en cuenta. Dios dice que cuando usted le da un vaso de agua a un profeta, usted tiene recompensa ¿de quién? De profeta. Que si usted le da de beber a alguien que tiene sed, usted tiene recompensa. Dios no se olvida. Y ese es el momento en donde nosotros tenemos que sacar todas esas armas poderosas que el Señor nos ha dado. Por ejemplo, Salmo 41, 1-3 dice, qué alegría hay para los que tratan bien a los pobres. El Señor los rescata cuando están en apuros. El Señor los protege y los mantiene con vida. Los prospera en la tierra y los rescata de sus enemigos. El Señor los atiende cuando están enfermos y les devuelve la salud. ¿Quiénes pueden pedir eso? Los que han tratado bien a los pobres. Esas personas pueden decirle, Señor, yo he tratado bien. Ahí hay una evidencia. Busquen el libro. Revisen en el libro de mi vida. Y usted podrá encontrar que ahí hay evidencias de que yo he obedecido al Señor, que me he dejado guiar por el Espíritu Santo, que he sido generoso. Pero no solamente en eso. Proverbios 3:7-8 dice, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces darás salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Cada vez que usted ha tomado la decisión por el Señor, usted está acumulando fortaleza y sanidad para su cuerpo. Pero también el testimonio consiste en hablar de nuestro servicio. Hebreos 6:10 dice, pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Por eso es bueno servir en la casa de Dios. Porque usted le puede decir un día, Señor, yo te he servido. Para mí el servicio no ha sido una carga, ha sido un privilegio, un honor y quiero seguir sirviéndote. Ayúdame. Y el Señor no se olvida. Pero también el testimonio implica declarar nuestro propósito. Salmo 139:16 dice, me viste antes de que naciera, cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. ¿Cuál es su propósito? Señor, tú me llamaste a hacer esto y la enfermedad no me está dejando. Esto está impidiendo que yo salga, que yo vaya, que yo camine, que yo evangelice. Y finalmente, en último lugar, coopere y déjese ungir por el Espíritu Santo. Isaías 10:27 dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Qué es lo que pudre la enfermedad? La unción. ¿La unción de quién? Del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios toma de lo de Jesús y nos lo da a nosotros. Por eso Jesús dijo, señales más grandes que las que yo he hecho harán los que creen en mi nombre. Y una de las señales es, impondrán las manos. ¿Por qué las manos? Porque la unción es algo real. La unción no es algo volátil como el humo que es imposible de identificar o como el viento. La unción es real. Y la unción es algo que el Espíritu Santo imparte y nos permite administrar.
Hoy el Espíritu Santo quiere usar nuestras manos para sanar. Mis manos están llamadas a ser manos santas. Así que ¿qué tal si levantas tus manos un momento? ¿Qué clase de manos quiere usar el Señor hoy? Manos santas. Antes de que las use, las vamos a limpiar, para que la unción que se derrame sea la unción santa, sanadora del Espíritu Santo. Señor, usa nuestra vida hoy. Creemos en la unción, el poder y la autoridad de Cristo para romper conexiones con las enfermedades. Y si usted ha estado enfermo, si usted ha estado conviviendo con una enfermedad, si usted quiere hoy ser libre, si usted quiere disfrutar de los beneficios alcanzados para nosotros, yo quiero animarlo a que hoy se ponga de pie y peleemos esta batalla. Pero quiero animarle a que usted haga un ejercicio personal con el Espíritu Santo. Tal vez necesite cerrar los ojos por un momento. No para concentrarnos en el de al lado, sino para poder mirar nuestro propio corazón. ¿Qué dice la Biblia? Que solo hay uno que convence de pecado, de justicia y de juicio. Si usted se puso de pie es porque hay una evidencia real, palpable, visible en su vida, en la vida de su familia, que habla de una enfermedad. El hecho de que usted esté puesto de pie significa que hay una evidencia, ya hay una realidad, hay una enfermedad. Ahora le vamos a preguntar al Espíritu Santo, y yo quiero que usted se lo pregunte a él, cada uno ahí de manera personal. Espíritu de Dios, ¿esta enfermedad o estas enfermedades tienen bases legales o estas enfermedades son ilegales? Lo que opera en mi vida, en mi familia, ¿tiene un fundamento en el pecado, en la transgresión o en la iniquidad? ¿O es que el enemigo quiere torpedear tu plan en mi vida? Y el Espíritu Santo nos redarguye y nos convence de pecado. Ahora, si usted reconoce en su vida pecado, dígale, levante su mano y dígale: Señor, hay pecado en mí. De pronto no es el adulterio, no es la fornicación, de pronto no son los negocios ilícitos, pero sí es el resentimiento, una ira descontrolada dentro de mí que me hace ser un volcán, Señor, y hace que mis entrañas se enfermen. Reconozco que me falta crecer en perdón, y hoy te pido perdón por eso, Señor, porque tu palabra dice que cuando yo juzgo, critico, hablo de la gente, estoy permitiendo un juicio en mi contra, Señor. Perdóname porque en mi carnalidad nunca me he dado cuenta o dejé de entender lo que dice tu palabra, que mi batalla no era carnal sino espiritual, y me dejé llevar por la carne y empecé a sentir odio, resentimiento, y empecé a hablar mal y empecé a juzgar y empecé ahí a atizar el fuego que había con mis palabras. Yo te pido perdón hoy en el nombre de Jesús. Reconozco que el resentimiento, la amargura, el odio, la falta de perdón son pecado, pero hoy vengo delante de ti, juez, y me pongo de acuerdo contigo y confieso esta actitud, esta conducta como pecado. Hoy quiero romper las bases legales que el enemigo ha tenido para tenerme enfermo. Y hoy decido soltar a esas personas, bendecirlas. Las bendigo en el nombre de Jesús y deseo que les vaya bien. Y hoy declaro que esa base legal de resentimiento, de odio, de dolor, de amargura queda revocada por el poder de la sangre de Cristo en el nombre de Jesús. Hoy decido perdonar y el perdón empieza a traer sanidad a mi vida en el nombre de Jesús.
Pero también hoy vengo a reconocer delante de ti mi transgresión, Señor. Vengo a pedirte perdón porque seguí hacia adelante. Tú me lo advertiste, me pusiste freno, obstáculos, pero a mí no me importó. Y yo hoy te pido perdón por ese pecado. Te pido perdón hoy en el nombre de Jesús por mi desobediencia. Y hoy me pongo de acuerdo con tu palabra, porque sé que si confieso mis pecados, mis transgresiones, tú me perdonas. Y hoy declaramos que esas bases legales que el enemigo tenía fundamentado en mis transgresiones queda revocado en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús. Pero también venimos a pedirte perdón por los pecados de nuestros antepasados. Te pedimos perdón en esta mañana por la iniquidad de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. Reconocemos las rebeliones de ellos, reconocemos su idolatría, reconocemos su hechicería, reconocemos sus negocios ilícitos, reconocemos todo lo oscuro, lo turbio, esos pactos, Señor, que hicieron con la oscuridad para protegerse, todas esas consultas, Señor, esos fetiches que hicieron, esas idas, Señor, a donde los medios, los muertos. Hoy te pedimos perdón, nos ponemos de acuerdo con tu palabra. Tu palabra dice que es abominación delante de ti, y reconocemos que lo que se practicó por nuestra familia es abominable. Te pedimos perdón por las consagraciones a santos, vírgenes, por los altares que nuestras familias construyeron, por las velas que se encendieron, Señor, por los conjuros que se pagaron, por el dinero que se recibió, Señor, de esas negociaciones ilícitas. Hoy te pedimos perdón por practicar cosas ocultas como la masonería, la hechicería, la brujería. Te pedimos perdón, Señor, porque le dimos poder a la mente, porque nos desdoblamos, porque practicamos cosas que para ti son desagradables, Señor. Yo te pido perdón hoy por mi línea generacional, por lo que ellos hicieron, Señor, por los votos, por lo que pactaron, Señor, que aún nosotros desconocemos, en el nombre de Jesús. Y si usted sabe que fue consagrado o su familia ha sido consagrada, levante su mano un momento y diga conmigo: hoy en el nombre de Jesús voy delante de ti, Señor, y destruyo el altar donde mi familia fue puesta, donde yo fui puesto, en el nombre de Jesús. Reconozco que eso se llama idolatría, y tu palabra dice que no debemos tener otros dioses delante de ti. Yo reconozco que terminé pareciéndome a ese ídolo, y hoy te pido perdón en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Pero en la autoridad de Cristo, hoy revocamos esos altares, hoy los destruimos, hoy los quemamos, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy toda palabra de maldición que vino de mi familia, de mis antepasados, de mis padres, de mis abuelos, de mis bisabuelos, que me dijeron cosas terribles de condenación, hoy quedan sin autoridad en el nombre de Jesús. Aún palabras de maldición que personas han lanzado, que han pagado ritos, riegos, que le han pagado a los brujos, a los hechiceros para hacerme maldición, hoy quedan sin autoridad. Todos los altares donde nuestro nombre esté, donde nuestra fotografía esté, donde esté escrito ahí nuestro nombre, quedan sin autoridad, quedan sin poder en el nombre de Jesús. Y hoy pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, por nuestras iniquidades. Creemos lo que dice la palabra de Dios, que el Señor pasa delante de nosotros y perdona nuestro pecado, nuestra iniquidad, nuestra transgresión, y deje que el Espíritu Santo pase delante de usted. Y se necesita fe para recibir el perdón, y por eso levanto mis manos y recibo el perdón, y declaro que hay ahora un derecho legal para perdonarme y para limpiarme. Hay un derecho legal para limpiar mi mente de enfermedades psiquiátricas. Hay un derecho legal para sanar mi cuerpo, porque por su llaga ya yo fui sanado. Hoy levanto mi mano y le digo: Señor, ten misericordia de mí, Hijo de David, ten misericordia de mí, porque tu llaga ya me curó, porque hay promesas para mi vida, porque el Señor mismo me atiende cuando estoy enfermo y me devuelve la salud. Hoy declaro que esa enfermedad ya no tiene poder legal
para seguir actuando en mi vida. En el nombre de Jesús, hoy le ordeno a la enfermedad que salga de mi vida. Hoy le ordeno a la enfermedad que suelte mi cuerpo. Hoy le hablo a la enfermedad y le digo que sale en el nombre de Jesús. Toda enfermedad en este lugar la declaramos ahora ilegal, la declaramos revocada, la declaramos anulada, la declaramos cancelada. Y usted mismo renuncia a esa enfermedad. Diga: ahora mismo yo renuncio a esa enfermedad. Yo renuncio en el nombre de Jesús a esa migraña, a esos cólicos menstruales que me incapacitan en el nombre de Jesús, a esos dolores en los huesos que no me dejan caminar en el nombre de Jesús, a esos problemas visuales, auditivos. Ahora mismo, hoy los echo fuera de mi cuerpo en el nombre de Jesús. Por las llagas de Cristo yo recibo sanidad. Reciba su sanidad ahora. Coopere con el Espíritu Santo y deje que sus manos las unja ahora. El Espíritu de Dios está ungiendo nuestras manos. Y si usted tiene fe ahora, reciba por la fe la unción. Y usted mismo ministrese ahí. Ponga sus manos sobre esa área de su cuerpo y declare: soy sano ya. Soy sano. En el nombre de Jesús. Ese espíritu de demencia, ese espíritu de locura, ese espíritu de disfuncionalidad sale en el nombre de Jesús. Y desato sanidad en las neuronas, en el hipotálamo, en el cerebelo, en todo el cerebro ahora. Ese Alzheimer sale en el nombre de Jesús. Espíritu de demencia, de locura, sale ahora en el nombre de Jesús. Ponga las manos y declare: hay sanidad ahora, hay sanidad ahora. Recibe, recibe. Pedro le dijo a este hombre: de lo que tengo te doy ahora. Recibe, recibe. Y en el instante el hombre recobró, se puso de pie y sus pies se enderezaron. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Usted mismo colóquese las manos ahí y declare sanidad. Soy sano, soy sano. De ese problema cardíaco soy sano. De ese problema en las venas soy sano. De ese problema en el colon soy sano. De ese problema en los ojos soy sano. De ese problema en los oídos soy sano. De ese problema en la tiroides ahora soy sano. De ese problema en los riñones soy sano. De ese problema en la próstata soy sano. De ese problema en el colon soy sano. De ese problema en las rodillas soy sano. De ese problema en los dedos de las manos soy sano. De ese problema en las hormonas soy sano. En el nombre de Jesús declare ahora mismo que todo se adecúa al diseño divino del Señor. En el nombre de Jesús. Y mientras lo adora, deje que el Espíritu Santo lo haga también.